Bueno, mi nombre es Diana Carolina Gómez Meneses, yo soy psicóloga y me especializo en el área social de la psicología con enfoque de género. La desigualdad social es una variable que afecta todas las violencias o que pone en riesgo o hace de una manera más vulnerable a alguien. Falta oportunidades en las que las personas, en este caso las mujeres, o no accedan, por ejemplo, a la educación, ¿cierto? Esto, pues, a un futuro lleva a una situación de empobrecimiento, lleva a una situación de vulnerabilidad social que dificulta, por un lado, salir de relaciones violentas y también dificulta la posibilidad de vivir otras formas de vida, no únicamente las que socialmente pues se han impuesto a las mujeres, por ejemplo las relaciones de pareja, de familia. No quiero decir que esto es algo negativo, sin embargo creo que sí es importante brindar oportunidades a las personas para decidir libremente qué quieren hacer, y en algunos casos las desigualdades sociales hacen que las personas nazcan y crezcan y se mantengan en contextos violentos, contextos donde no van a oportunidades de salir. Hay contextos donde la asistencia no llega. Entonces, por ejemplo, a nivel rural, la ruralidad en Colombia es uno de los contextos más empobrecidos. Y allí pues viven muchas mujeres y muchos niños y niñas que son víctimas de violencia de género y no tienen cómo iniciar una ruta de atención, de protección, ¿sí?, de salud sexual y reproductiva, no tienen una manera de denunciar. Pues claro que sí, la desigualdad social, particularmente en contextos rurales o en otros sectores sociales, inhibe el acceso y la garantía del acceso a la institucionalidad de protección y de atención, y impide también la satisfacción de los derechos. Los movimientos sociales de mujeres han logrado avances políticos en materia legal. De hecho, quiero resaltar algo que logró el activismo feminista en Colombia, y es la apertura del macrocaso 11 de la JEP, la Jurisdicción Especial para la Paz, que es un mecanismo judicial del Acuerdo Final de Paz firmado en el 2016. Este mecanismo judicial abrió un último caso, que es el caso de violencias sexuales, y esto se debe al movimiento de mujeres, que pues son muchos movimientos, ¿no? Entonces, la movilización tiene la posibilidad de ejercer incidencia política, difundir masivamente la importancia de esta causa. Son como la primera línea en términos de responder de forma inteligente a todos los perjuicios que hay frente al movimiento feminista. Se anulan las demandas de las víctimas, se acusan las mujeres de querer dañar a los hombres, de odiar a los hombres, cuando no es así. Entonces, creo que es importante que a nivel social, en términos de movilización, nosotros como sociedad entendamos la importancia y la relevancia de esta lucha, y que al final todas las luchas es por las personas que pues padecen estas violencias. A nivel legal se han hecho avances, es decir, en la encuesta Tolerancia Social Institucional a las Violencias también se ha identificado que los funcionarios públicos tienen prejuicios y tienen mitos sobre estas violencias sexuales. Entonces se han ido formando a estos funcionarios para que, por ejemplo, en la atención de las mujeres no revictimicen, no las culpen por el hecho victimizante, no exculpen al agresor, para que no minimicen la relevancia del problema. Entonces, creo que el primer acercamiento que se tiene a la persona que va a hacer la denuncia, ya sea de una violencia sexual o ya sea de violencias de género o violencias de pareja, es muy importante, ¿sí? Esa formación de los equipos es importantísima. ¿Por qué? Porque en esos ámbitos ese primer acercamiento puede determinarlo todo. Por ejemplo, la psicología. Es importante también que las personas que acompañamos los procesos emocionales de las víctimas o de las mujeres que están pasando por estos tipos de violencias nos formemos en enfoque de género. ¿Para qué? Para que nosotros entendamos que es prioridad, ¿no?, la mujer, la individualidad de la mujer a la relación de pareja, por ejemplo, y que en ciertos casos de violencias de parejas no se pueden hacer
acompañamientos psicológicos, sino que se deben hacer acompañamientos individuales para que las mujeres se fortalezcan emocionalmente, para que se empoderen y logren salir de relaciones violentas. Yo creo que todo se trata de la formación de los agentes, que son los primeros enlaces en estos procesos de denuncia, de acompañamiento, para que tengan muy claro que ante todo se debe resarcir el derecho de la víctima, no revictimizar a esa persona que está haciendo la denuncia y lograr darle información que sea eficiente, porque mucha de la revictimización se debe a que a las víctimas las envían a ciertas dependencias, donde las envían a otras dependencias y en la tercera dependencia la víctima desiste del proceso o no reciben acompañamientos en todo el proceso de denuncia, y por eso pues también la impunidad, ¿no? Que no llegue a juicio ese caso. La violencia de género es una realidad, pero hay percepciones basadas en mitos de que esta violencia no tiene género. Esto ha sido usado por ciertos sectores políticos como una bandera política, es decir, la violencia no tiene género, los hombres no son por naturaleza violentos. Ahora, esto es una manera de desviar el problema, ¿sí? De negar el problema, cuando las estadísticas, los informes, los observatorios, no solo estatales, sino también de movimientos sociales, indican que en efecto existe. Entonces, yo quiero dejar claro esto: la violencia de género es una realidad y es una violencia con enfoque diferencial porque es desproporcionada hacia las mujeres y el mayor responsable son los hombres. Sin embargo, socialmente hay percepciones acerca de que esta violencia no existe y no tiene género. ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Uno, porque hay un continuum de estas violencias. ¿Por qué? Porque en la casa las mujeres las agreden, luego en la pareja las mujeres las agreden, luego socialmente a las mujeres las agreden, luego en el conflicto armado las mujeres las agreden sexualmente. Entonces, ese continuum de violencia hace que se naturalice esa violencia, ¿no? Entonces, es como si fuera algo natural que a las mujeres nos violenten. Es algo natural que las mujeres ocupemos roles sociales que no son remunerados de acuerdo a su importancia, como es la economía del cuidado, ¿sí? Es natural que a las mujeres en las relaciones de pareja seamos las que nos encarguemos del 100% de las labores domésticas. Entonces, es una naturalización de estos tipos de violencias que no nos permiten ver pues, los efectos que esto tiene a largo plazo. Es una naturalización de que somos las mujeres las que nos hemos puesto en nuestras manos el cuidado y las labores domésticas, mientras la economía está en las manos de otros grupos sociales, ¿no? Particularmente los hombres, que son quienes están ocupando en este momento las posiciones de poder, entre otros. Entonces creo que estas percepciones nacen precisamente de una perpetuación de esa naturalización, ¿no? De las violencias. Lo que muestran las estadísticas es que la violencia sigue aumentando. Lo que varía es el factor cultural que sustenta la violencia. Entonces vemos, por ejemplo, que a la fecha de 2023, el mito de que las mujeres son responsables de la violencia sexual por cómo se visten ya no se ve tanto como se veía hace 10 años. ¿Sí? Entonces lo que va variando es la aceptación y la tolerancia social e institucional a las violencias en ciertos factores. Entonces por eso es importante el estudio de aquellos factores que están relacionados con la violencia de género. Nos permite ver cómo va cambiando la sociedad, cómo van cambiando las percepciones que tiene la gente frente a estas violencias. Ahora, las estadísticas muestran aumento en los casos, pero también puede ser porque las personas ahora son más conscientes y denuncian más, porque pueden haber mecanismos que protegen más a las mujeres y les permiten denunciar, porque pueden haber más colectivos sociales y acompañamiento de mujeres a otras mujeres que posibilitan la denuncia, ¿cierto? Entonces, creo que es algo que debemos ver de una forma compleja, no solamente en términos de número, sino en términos de cómo varía, ¿no? Y cómo se modulan esos factores culturales y la aprobación de esto socialmente.